dos respuestas ante Cristo. Unos que son incrédulos y unos que creen. Hay dos tipos de respuestas. Si usted observa, por ejemplo, las últimas palabras del versículo 11, las tres últimas palabras dice, no le recibieron. Versículo 12, hay dos palabras también que dice, le recibieron. Unos no le recibieron y otros sí le recibieron. Entonces, del versículo 9 al 11 están los que no le recibieron y versículos 12 y 13 están los que sí le recibieron. Así que hoy vamos a estudiar dos respuestas ante Cristo. Dos respuestas ante Cristo. Y nos detendremos a meditar sobre la primera de estas dos respuestas ante Cristo. Y podremos decir que los incrédulos no reconocieron ni recibieron a Cristo. No reconocieron ni recibieron al Verbo que es Dios. No reconocieron ni recibieron a su Mesías Redentor. No reconocieron ni tampoco recibieron al Hijo de Dios, a Dios que tomó carne humana y que vino a habitar en medio de ellos. Observemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9, y notemos que aquí nos enseña el apóstol San Juan la primera enseñanza. Jesucristo venía a este mundo. Jesucristo venía a este mundo. Leemos, aquella luz verdadera. ¿Por qué tiene que decir verdadera? Bueno, la palabra luz, recordamos, significa verdad, significa vida eterna, significa santidad. Desde el punto de vista físico, todos los cuerpos reflejan la luz y por eso nosotros podemos distinguir su forma, su tamaño, su color. Se requiere entonces dos elementos. Número uno, la luz, pero número dos, un ojo que esté funcionando bien. Si no existe un ojo, no se puede ver. Si el ojo existe pero no sirve, está ciego, no se puede ver. Jesús es la luz, es la luminosidad, es la fuente que irradia luz, es el de donde proviene fósforo. El Señor Jesucristo es el origen de la luz. Y ese origen alumbra. Pero se necesita un ojo capaz de observar los objetos. En el sentido espiritual, el Señor Jesucristo es el que viene ante el hombre para que el hombre pueda comprender, observar, entender la verdad de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de Dios, la belleza de Dios, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Pero si un ojo, si un entendimiento humano no es capaz de recibir esa luz, pues entonces sigue en tinieblas, sigue en oscuridad, sigue en pecaminosidad, sigue amando, sigue esclavizado del pecado. Sigue alejado de Dios y de su voluntad. Así que aquí dice aquella luz verdadera. ¿Por qué es aquella luz verdadera? Porque hay una falsa. En aquel tiempo existían piratas, ladrones de barcos, y en la noche ponían grandes luminarias para que los barcos, creyendo que era un faro, se acercaran y fueran asaltados.
Cristo no es un pirata, Cristo es la verdad, es la santidad, es la realidad, es la única manera de ser salvo, la única forma de tener vida eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Por qué el hombre necesita ser alumbrado? Ustedes recuerdan, hemos estudiado el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 19. Dice que todos los seres humanos son inclinados al pecado, desde niños. Aprenden a mentir, aprenden a envidiar, aprenden a ser orgullosos, aprenden a robar. Todos los niños, y en la medida que van progresando, se van haciendo más perversos. Así es el corazón humano, comete pecado. El pecado entró por Adán y por él entró la muerte. Por lo tanto, todos los hombres mueren porque todos tienen pecado. Así que si alguien se muere, es debido al pecado. Ahora pregunto, ¿quién no se muere? Bueno, todos nos vamos a morir. Y es debido al pecado. No solo al pecado de Adán, sino al pecado personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide cometer pecado. Cada uno de nosotros hace pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, que el hombre ni entiende a Dios, ni quiere conocer a Dios y tampoco puede obedecerlo. Por lo tanto, en el interior del hombre no hay la capacidad para comprender a Dios, para entender lo que Dios dice, para entender la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Así que, si no viene Cristo e ilumina la inteligencia del ser humano, el ser humano sigue engañado en sus mentiras, sigue engañado con lo que recibe de las demás personas, sigue viviendo en hipocresía y no reconoce la realidad de su esclavitud en el pecado, no acepta la santidad de Dios, no desea seguir los pasos de Cristo y por lo tanto ser santo. Es imposible que el hombre conozca la verdad de Dios. Es imposible que el hombre comprenda su realidad de su propia vida. Vive en oscuridad, vive en engaño personal. Aunque esta maldad en la que vive le hace sufrir y le lleva a hacer sufrir a personas que están cerca de él, los lastima, los engaña, los traiciona, les miente. Cristo solamente es el único que hace ver la realidad al hombre. Solamente Cristo es el que puede transformar nuestro ser interno para que estimemos la verdad, para que deseemos conocer, comprender cómo nos ve Dios, para que digamos la verdad a pesar de las consecuencias que esto implica. Cristo nos hace desear la santidad y aborrecer la maldad y la mentira. El diccionario Vine, de palabras exhaustivas del griego, define la luz como esto, cito: por ello, los creyentes reciben el nombre de hijos de luz, no solo por haber recibido una revelación de Dios, sino que mediante el nuevo nacimiento han recibido la capacidad espiritual para conocer, comprender y vivir la santidad de Dios. Fin de la cita. El Señor Jesús, a través del Evangelio de San Juan, continuamente estuvo asegurándole a los judíos que Él es la luz, y esta luz es la única fuente de vida eterna. Nunca la luz de Cristo está separada de la vida eterna, siempre está unida a la vida eterna.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Juan 1, 4 y 5. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9, 5 dijo, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en Juan 12, 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Señor estuvo diciendo, ¿quieren realmente entender a Dios? ¿Quieren realmente comprender en qué situación están a los ojos de Dios? Crean en mí. Escúchenme. Dependan de mí. Pero la tragedia de los judíos es la tragedia del mundo de hoy. Observen lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. El mundo no quiere saber la realidad, el mundo no quiere entender la verdad, el mundo no quiere aceptar que está engañado. Quiere vivir como si estuviera ciego. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Dios ya dictó el fallo, que la luz que Cristo vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas, amaron más la maldad, amaron más la mentira, amaron más su pecado que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la tragedia del mundo judío y es la tragedia del mundo de hoy. El apóstol Juan está enseñando. Escribo esto para que crean en Cristo y creyendo en Él puedan tener vida eterna. Vivan en santidad. Su cuerpo se muera, pero estén en la presencia de Dios. Aquella luz verdadera, dice Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es la primera enseñanza. Jesucristo venía a este mundo. Segunda enseñanza, el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Versículo 10, Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este libro fue escrito más o menos entre el año 80 y 90 después de Cristo. Más o menos 50 años después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Y el autor dice que Jesucristo en el mundo estaba. Esta palabra estaba se está refiriendo a algo real, que existe en el pasado y que puede ser comprobado. Es una acción que especifica la existencia de Cristo y que es comprobable. Y mucha gente de la que estaba con el apóstol San Juan, todavía vivía, había sido testigo, había estado allí en ese momento con el Señor Jesucristo. Y dice que el mundo por Él fue hecho. Esto significa que Cristo fue el creador. Eso es lo que dice Juan, es lo que leímos en nuestro sermón de los versículos del 1 al 5. El creador de todo lo que existe, visible e invisible, es Cristo.
Dios lo anunció en el libro de Jeremías capítulo 10, versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 también nos habla de las razones por las que debemos estar exaltando a Cristo, reconociéndolo como el creador de todo lo que existe. Colosenses 1, 16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Observe esto, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria, para su honra. No para que cada quien ande por su lado haciendo lo que cree que es bueno. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Cristo es el creador. Pero note, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo conoció. Deberíamos de adorar a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, porque Él es el creador, porque Él es la vida, porque Él es la luz, porque Él dejó el cielo y vino a vivir entre los judíos, con su pueblo, a estar codo con codo, comer con ellos, respirar con ellos, dormir con ellos. Preocuparse por su salud, de su alimentación, de sus problemas, de sus necesidades. Físicamente Dios tomó cuerpo humano, Dios se acercó al hombre. El hombre está incapacitado debido a su pecado y debido a su rebeldía y a su enemistad con Dios. Acercarse a Dios, está incapacitado, no puede hacer nada para acercarse a Dios. Ese es el engaño de todas las religiones. Todas las religiones enseñan, haz esto, sigue estos rituales, sigue estos sacramentos, haz estas mandas, haz estas penitencias, con esto te vas a acercar a Dios. Mango, no es cierto. Dios dice que eso no es cierto. Ningún ser humano puede hacer nada para acercarse a Dios. Por eso Dios ha tenido que dejar el cielo y venir a buscar al hombre. Y aquí está Cristo, acercándose a su pueblo, buscando al pecador, llamándolo al arrepentimiento. Por eso Cristo debe ser exaltado, porque el Creador, el majestuoso, el soberano, el Rey del universo viene a buscar a los pecadores. Pero, la palabra pero allí empieza a hablar de contraste. Lo que ha dicho el apóstol San Juan es positivo, pero ahora viene lo negativo. Pero el mundo no le conoció. La palabra mundo en este texto se refiere al sistema pecaminoso gobernado por Satanás. Los seres humanos están influidos, dominados por el pecado. Todo mundo está en contra de Dios y todas las enseñanzas de todos los medios de comunicación y la educación son estrategias para no voltear a ver a Cristo. Toda la adoración de sectas, de ídolos, de chamanes, de objetos, de amuletos, talismanes, de sacramentos, es para distraer a las personas, atribuyéndole a las cosas creadas poder en lugar de adorar al Creador. Adoran lo creado. Es terrible eso. El mundo no conoció a Cristo, no supo que Dios vino en carne, no supo que Dios visitó a los hombres, a su pueblo. Tercera enseñanza, no le recibieron, no le recibieron. Versículo 11,
A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Su creación. ¿Qué es lo suyo? Palestina, su pueblo. ¿Qué es lo suyo? El territorio que le prometió a Abraham. Incluye todo lo que existe. A lo suyo vino, a este mundo vino y le pertenece a Cristo. Pero los suyos, está en plural. ¿Quiénes son los suyos? Su pueblo, su nación, su primogénito. Sus escogidos, Israel. No le recibieron. Esta expresión es la más terrible. No le recibieron. Nosotros hasta nos podremos escandalizar y nuestro país en la época de Semana Santa como que llora, ve la cruz allí en Iztapalapa, ve las películas y se llena de tristeza. Pobrecito, cómo lo maltrataron. ¿Cómo es posible que esos judíos hayan matado a Jesús? Que no lo hayan recibido a pesar de que les mostró su amor, les mostró la realidad, les mostró la verdad. ¿Por qué lo mataron? Y juzgamos a los judíos. Pero el mismo corazón de los judíos es el mismo corazón de un hombre que no tiene a Cristo, sea de la nación que sea. Todo corazón caído es un corazón incrédulo. El Señor Jesucristo estuvo pidiéndole a los judíos, enseñándole a los judíos. Miren, tomen su Biblia. Sepan, esta es la palabra de Dios. Créanle a Dios. Dios profetizó de mí, dice el Señor Jesús. Y en efecto, en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, hay más de 100 promesas que Cristo vino a cumplir. Nació de una virgen, nació en Belén, fue llevado a Egipto, mataron a los niños de Belén, vinieron magos de Oriente a adorarlo. Dios muchas veces le advirtió al pueblo judío que me enviaría su Mesías, su Redentor, su Salvador. Este Mesías, este Redentor vendría con poder y gloria. Busque allá adelante en Juan 5:39. Cómo el Señor Jesús anima, exhorta o incluso manda a los judíos para que le presten atención al texto bíblico. Créanle a Dios. Vean esa palabra. Escudriñad, expulguen, busquen como una aguja en un pajar. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes, a vosotros, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro en el año 33 hizo un resumen en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, después de la ascensión del Señor Jesucristo. Les dijo a los judíos, ustedes deben creer en Jesús de Nazaret y arrepentirse. Mataron a su Mesías, arrepiéntanse. Renuncien a su justicia propia, a su orgullo, a su soberbia. Dejen de ser cretinos creyendo que ustedes son buenos, que tienen méritos personales. Vengan ante Dios y escuchen lo que Dios dice de ustedes. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2, 22 y 23. Juan está explicando en el versículo 10 que el mundo no le conoció, y eso podría ser la razón porque no lo reconocieron, pues por eso no lo recibieron como su Mesías. Y si nosotros repasamos de manera rápida algunos textos de la Biblia, por ejemplo, podemos ver el tipo de recepción que hubo de parte de algunos grupos judíos. En Juan 6:14, después que el Señor Jesucristo multiplicó los panes, los hombres, viendo el milagro que Cristo había hecho, dijeron, refiriéndose a Jesús, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 5, pero lo malo, el Señor Jesucristo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y ¿qué? Hacerle rey. Es que estas personas querían depender de Jesús, confiaban en Jesús, tenían fe en Jesús. No. Lo que querían eran más beneficios. Votamos por ti para que seas rey, establezcas tu imperio, dejemos de pagarles impuestos a los romanos, controlemos el mundo y cobremos impuestos a todo el mundo, y entonces la nación judía va a ser un imperio. Por eso querían convertirlo en rey. Más adelante, capítulo 7, versículo 12. Otros acusaban a Jesús de que engañaba al pueblo. Vea la última palabra. Lo que decían, las tres últimas palabras, las tres últimas palabras es lo que afirmaban. Engaña al pueblo. Capítulo 10, versículo 20. Otros lo consideraban loco. Juan 10, 20. Decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? No lo oigan. Algunos convenencieros no querían perder sus privilegios, su área de confort. Juan 12, 42. Vean esto que es muy parecido a lo que sucede hoy. Muchos hacen profesión de fe, pero a la hora de la prueba, nada de seguir a Cristo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos, vean eso, creyeron en Él, pero vean qué tipo de fe. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Le pido, por favor, busque Marcos capítulo 10, versículo 17, y recuerde esto. Un joven rico, Marcos 10, 17. Al salir el Señor Jesús de esta población para seguir su camino junto con sus discípulos, vino uno y vea cómo llegó, corriendo. Primer punto a su favor, corre tras Cristo, busca a Cristo, sigue a Cristo, diligente para seguir a Cristo. Un punto a su favor, un buen muchacho. Segundo punto a su favor, e hincando su rodilla delante de él, se humilla ante Cristo. Desde niños los judíos saben que no se deben arrodillar ante ninguna imagen ni ante ningún ser humano.
Este joven hizo a un lado su cultura y reconoció que Cristo es alguien sobrenatural. Y pone su rodilla en el piso y su frente en el piso y adora a Cristo, se humilla ante Cristo. 2 puntos buenos. Número 1, seguir a Cristo, buscar a Cristo, correr tras Cristo. Número 2, humillarse, adorar a Cristo, reconocer que Cristo es superior. Él es rico, ese joven es rico y está viendo al Señor Jesús, que es un carpintero moreno quemado por el sol, pero se postra ante Él. Tercer atributo bueno de este joven. Le preguntó al Señor Jesús, Maestro bueno, le dice que Jesús es bueno. ¿Jesús es bueno, sí o no? Sí. Este joven le da un calificativo apropiado al Señor. Cuarto punto a su favor, sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. No solamente corre tras Cristo, no solo se humilla ante Cristo, no solo reconoce el carácter de Cristo, sino que sabe lo que quiere. Vean la pregunta que plantea, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiere ser salvo, quiere entrar al reino de los cielos, quiere tener vida eterna este joven. ¿Quién de nosotros ha tenido estas características? Si hoy llegara una persona así a un templo, le dicen, bienvenido, tú eres de los nuestros. Repite esta oración y ya, se escribió tu nombre en el libro de la Biblia. Digo, en el libro de la vida. Hay gran fiesta en el cielo, pero eso no hace el Señor Jesús. Eso no hace el Señor Jesús. En primer lugar, lo confronta con el carácter de Dios. Lo confronta con el carácter de Dios. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y observen esta afirmación, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. En quien tienes que concentrarte es en Dios, no en las personas ni en ti. Ni tú eres bueno, ni a mí debes decirme bueno. Al único que debes reconocer como bueno, como excelente, como extraordinario, como maravilloso es Dios. Enfócate en Dios. Segunda confrontación del Señor Jesucristo, le exhibe sus pecados, versículo 9, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en eso se resumen estos mandamientos. ¿Qué es lo que más amas? Dices que amas a Dios. Dios es invisible, nunca lo has visto. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? ¿En la práctica real estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Este joven no entiende, cree que él es bueno, cree que él es justo, cree que por una vida religiosa, por una vida aparente, moral y ética, cree que eso es suficiente. Y le dice, versículo 20, él, el joven, entonces, respondiendo al Señor Jesús, le dijo, Maestro, todo esto, todo lo he guardado desde mi juventud. Eso es lo malo de no pensar bíblicamente. Es lo malo de no comprender a Dios, de creer lo que uno mismo define como bueno, como cumplimiento, externo, hipócrita, aparente, religioso, ritualista. Versículo 21, el Señor no se burló de él. Jesús, mirándole, le amó y le dijo, jovencito, en otras palabras, a ver si esto sí lo entiendes, una cosa te falta. ¿De veras tienes fe? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿De veras crees que soy soberano? Ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Tú dices que crees en Jesús?
¿Cómo lo compruebas? ¿Tú dices que eres cristiano? ¿Cómo lo compruebas? ¿Porque cargas una Biblia? ¿Porque asistes cada domingo? ¿Porque das ofrenda? ¿Porque haces oración? ¿Porque evangelizas? Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, ¿qué dice? Se fue triste. ¿Obtuvo la vida eterna? ¿Obtuvo la salvación? ¿Entró al reino de los cielos? No, ese es el tipo de fe falsa. Es el tipo de fe falsa. Una conducta externa y aparente, superficial, religiosa. Realmente este hombre amaba más el dinero, su riqueza, que a las personas. Al no amar a su prójimo como a sí mismo, estaba demostrando que su relación con Dios estaba realmente interrumpida. Si amara a Dios por sobre todas las cosas, no amaría más su oro, su dinero, sus riquezas. Pero de la misma forma, como este joven, que a los ojos humanos es un ejemplo de éxito económico, de éxito moral, de conducta ética, y se va al infierno, así también, en la gran cantidad de personas que han profesado fe en Cristo, a la hora que se trata de demostrar, abandona tu pecado, renuncia a lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu hijo es tu ídolo? ¿Tu esposo es tu ídolo? ¿Tu trabajo es tu ídolo? ¿El fútbol no puedes dejar de verlo porque es más importante que el estudiar la Biblia? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es lo que más amas que a Cristo? ¿En dónde está tu corazón? ¿A qué tienes que renunciar? Porque si no renuncias a todo, no recibes todo. Como ustedes observan, la palabra vida eterna es sinónimo, según el versículo 23, de reino de Dios, versículo 24, reino de Dios, versículo 25, reino de Dios, versículo 26, ser salvo. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este joven que puede sobornar, que puede dar limosnas, que puede hacer holocaustos, que puede cumplir con todos los rituales judíos, no puede entrar al reino de los cielos, entonces un pobre, ¿cómo va a poder hacerlo? ¿Cómo va a poder entrar al reino de los cielos? Es que no es por obras, no es por méritos, no es por penitencias, es por fe, pero una fe genuina en donde se está dispuesto a entregar todo. Así hubo personas que tenían fe en Jesús, pero cuando se trataba de demostrar esa fe en Jesús, realmente eran incrédulos. Regresamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y podemos leer esta tragedia del pueblo judío. Aquella luz verdadera, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo, que venía a salvar a los hombres, que venía a explicarles, a hacerles comprender lo que es la santidad, lo que es el amor a Dios, lo que es adorar a Dios, lo que es servir a Dios. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No quisieron creer en él, no quisieron depender de él, no quisieron amarlo, no quisieron servirlo, no quisieron adorarlo, no quisieron consagrarse a él. Esa es la tragedia del mundo. Hablan de Dios, hablan de Cristo, pero realmente no le sirven,
no se comprometen con su iglesia, no se comprometen con su escritura, no se comprometen con la exaltación de Cristo, con la testificación de Cristo, con vivir de acuerdo a los mandamientos que Él establece. ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te mando? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Hubo gente que realmente odió, despreció, rechazó a Cristo. Pilato, durante el juicio del Señor Jesús, dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 23 y 24. Los judíos están oyendo el Evangelio de San Juan. Escucharon a Juan el Bautista llamando al arrepentimiento. Pónganse a cuentas con Dios, dependan de Él, de su gracia. La salvación es solo por fe. Confíen en Cristo, porque solo creyendo en Cristo pueden tener vida eterna. Ese es el propósito de todo el libro de Juan. Ellos escucharon esta advertencia de los labios del Señor Jesucristo. Y hoy nosotros estamos escuchando esta advertencia. Juan 12:48, búsquelo por favor. Qué dolor para el Señor Jesús estar invirtiendo su vida por este pueblo duro de cerviz y de corazón. Juan 12:48. Juan 12:48. El Señor les dijo a los judíos, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hoy estamos estudiando que Jesús venía al mundo. El mundo no le conoció y no le recibieron. Los incrédulos no reconocieron ni recibieron a Cristo, pero quienes sí lo recibieron y creyeron, quienes sí lo recibieron y creyeron en Él, son hechos hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios. Y eso estudiaremos, si Dios lo permite, en 8 días. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu precioso mensaje. Gracias, Señor, por esta forma como Juan el apóstol escribió este preámbulo, esta introducción a su evangelio, en donde nos presenta a Cristo como Dios, a tu mensajero Juan el Bautista y a la respuesta que hizo el pueblo judío a este llamado de Juan. Unos que contestaron con incredulidad, con aparente fe, fe superficial, sin compromiso. Gracias, Señor, por estarnos instruyendo, porque tú sabes que anhelamos ser de una fe genuina. Que tu Santo Espíritu siga examinando nuestro corazón, nos ayudes a que en nuestra conciencia solamente importe tu verdad, que podamos ver las cosas desde tu perspectiva, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender
en la fe en la que estamos viviendo. Y Padre, te rogamos por las personas que aún no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que esta palabra traspase su conciencia, traspase su corazón, sus sentimientos, y que vengan en humillación a rogarte por perdón y misericordia, y clamen a ti porque tú les des una vida nueva, que ellos puedan morir a su vida pasada, que tú les des una vida en Cristo, unidos a Cristo, que vivan sobre Cristo, llenos de la palabra de Cristo, guiados por el Espíritu de Cristo. Padre, ayuda a estas personas que están oyendo tu palabra, y te rogamos que les des vida eterna, porque confían en ti sinceramente. Bendito seas, te amamos.